En un mundo lleno de historias de héroes y victorias, hay relatos que nos dejan sin aliento y que nos invitan a reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con aquellos hombres que caminaron junto a Jesús? Los 12 apóstoles, elegidos por el Maestro, enfrentaron destinos tan sorprendentes como trágicos. Cada uno de ellos llevó una carga única, y su final nos habla de fe, sacrificio y, en muchos casos, de sufrimiento. Imagina por un momento la vida de estos hombres, que dejaron todo para seguir a un rabino itinerante. ¿Qué los motivó a arriesgarlo todo? ¿Cómo se sintieron ante la adversidad? A medida que exploramos sus vidas, descubriremos que el camino de la fe no siempre es fácil. Algunos encontraron su destino en tierras lejanas, mientras que otros enfrentaron persecuciones y martirios desgarradores. Cada apóstol tiene una historia que contar, un legado que resuena a través del tiempo. ¿Cuál de sus destinos te impacta más? Mantente con nosotros, porque cada capítulo revela no solo el sacrificio de estos hombres, sino también las lecciones eternas que aún podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Identidad de los apóstoles. Los apóstoles, un grupo de 12 hombres, fueron elegidos por Jesús para ser sus seguidores más cercanos y para llevar su mensaje al mundo. Entre ellos encontramos a Pedro, un pescador de Galilea conocido por su carácter impulsivo y su firmeza en la fe. Andrés, su hermano, también pescador, fue el primero en ser llamado por Jesús. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compartían el oficio de pescadores y eran conocidos como los hijos del trueno por su apasionada personalidad. Mateo, otro apóstol, era un recaudador de impuestos, lo que lo convertía en un personaje controvertido en la sociedad judía de su tiempo. Simón, apodado el Celote, provenía de un grupo que abogaba por la resistencia contra el dominio romano. Bartolomeo, también conocido como Natanael, se destacó por su sinceridad y su encuentro inicial con Jesús, que lo llevó a convertirse en apóstol. Tomás, famoso por su incredulidad, representa la lucha entre la fe y la duda. Judas Iscariote, el traidor, es quizás el más infame de todos, conocido por su traición a Jesús por 30 monedas de plata. A pesar de su traición, su historia es un recordatorio de la complejidad humana. Por último, tenemos a Felipe, que desempeñó un papel crucial en la evangelización, y a Santiago, el menor, que fue un pilar de la comunidad cristiana en Jerusalén. Cada uno de estos hombres, con sus orígenes y personalidades diversas, jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo. Vida y ministerio. Durante el ministerio de Jesús, los apóstoles no solo fueron testigos de sus milagros y enseñanzas, sino que también participaron activamente en su misión. Jesús los envió a predicar el reino de Dios, curar enfermos y liberar a los oprimidos. Esta experiencia cercana les permitió aprender sobre la compasión, el perdón y la importancia de la fe. A medida que avanzaba su ministerio, los apóstoles se convirtieron en sus representantes, llevándose a cabo una labor que cambiaría el curso de la historia. El viaje de los apóstoles fue uno de constante aprendizaje y transformación. Al principio, muchos de ellos dudaban de su capacidad para llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado. Sin embargo, con el tiempo, adquirieron confianza y comenzaron a entender la profundidad del mensaje que debían transmitir. La vida en conjunto, las enseñanzas de Jesús y las experiencias compartidas los unieron en una hermandad que se fortalecería incluso después de su muerte. La relación entre Jesús y sus apóstoles fue fundamental para el desarrollo del cristianismo primitivo. Ellos no solo absorbieron sus enseñanzas, sino que también comenzaron a desarrollar un sentido de responsabilidad hacia la comunidad que se formaba a su alrededor. Este sentido de misión se convirtió en un motor que impulsaría sus acciones y decisiones en los años venideros, incluso en medio de adversidades. Además, la vida en comunidad de los apóstoles les enseñó sobre la importancia de la unidad y la colaboración. A menudo discutían y debatían, pero también aprendieron a escucharse unos a otros, a apoyarse y a trabajar juntos. Este aprendizaje sobre la cohesión y la solidaridad sería esencial en los días difíciles que se avecinaban, cuando tendrían que enfrentarse a la persecución y el rechazo. Por último, es importante mencionar que el ministerio de los apóstoles no se limitó a los años de vida de Jesús. Después de su resurrección y ascensión, continuaron expandiendo su mensaje, estableciendo iglesias y formando comunidades de creyentes en diversas regiones. Su dedicación y esfuerzo fueron cruciales
para cimentar los fundamentos del cristianismo, que aún perduran en la actualidad: la Gran Comisión. Después de la resurrección de Jesús, uno de los momentos más significativos para los apóstoles fue la Gran Comisión. Este mandato no solo marcó el final de su tiempo con Jesús, sino que también simbolizó el comienzo de su misión global. Jesús les dio instrucciones claras: id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Este llamado no era simplemente una tarea, sino un desafío que requeriría fe, valentía y perseverancia. La Gran Comisión fue un recordatorio de que el mensaje de amor y salvación de Jesús era para todos, sin importar su origen o condición. Los apóstoles entendieron que su misión iba más allá de las fronteras de Israel. Tendrían que viajar a tierras desconocidas, enfrentarse a culturas diferentes y, a menudo, a la hostilidad. Sin embargo, con el poder del Espíritu Santo guiándolos, se sintieron capacitados para llevar a cabo esta tarea monumental. El impacto de la Gran Comisión se puede ver en la expansión del cristianismo en las décadas posteriores a la ascensión de Jesús. A medida que los apóstoles viajaban y predicaban, fueron capaces de formar comunidades de creyentes en lugares tan lejanos como Antioquía, Roma e incluso más allá. Este crecimiento no solo fue numérico, sino que también enriqueció la diversidad del cristianismo, integrando diferentes culturas y tradiciones en la fe. Sin embargo, la Gran Comisión también implicaba un alto costo. Los apóstoles sabían que su misión podría llevarlos a enfrentar persecuciones, rechazo y, en algunos casos, la muerte. A pesar de estos riesgos, su compromiso con la misión de Jesús era inquebrantable. La urgencia de compartir el mensaje de Cristo superaba cualquier temor que pudieran sentir. Finalmente, la Gran Comisión continúa resonando en la comunidad cristiana actual. La llamada a ir y a ser discípulos se traduce hoy en la responsabilidad de cada creyente de compartir su fe y vivir de acuerdo con los principios del cristianismo. La misión que comenzó con los apóstoles sigue viva y activa en el mundo, recordándonos que el mensaje de amor y esperanza de Jesús es para todos. Persecuciones y desafíos. Desde los primeros días del cristianismo, los apóstoles enfrentaron innumerables desafíos y persecuciones. A medida que comenzaron a predicar el mensaje de Jesús, se encontraron con la resistencia de las autoridades religiosas y políticas de la época. La predicación del Evangelio desafiaba las creencias arraigadas y la autoridad establecida, lo que llevó a tensiones que a menudo se traducían en hostilidad. Uno de los mayores desafíos fue la persecución sistemática que se desató contra los cristianos en Jerusalén y más allá. Los apóstoles, al ser figuras prominentes en la comunidad cristiana, se convirtieron en blancos fáciles de ataques. A pesar de la amenaza que representaba, su determinación por compartir el mensaje de Jesús nunca wavered. Cada vez que eran arrestados o acosados, su compromiso se reafirmaba, y muchos de ellos incluso consideraban un honor sufrir por su fe. Las dificultades no solo provenían de las autoridades judías, sino también del Imperio Romano, que veía el cristianismo como una amenaza a su control. La negativa de los apóstoles a adorar a los dioses romanos y su insistencia en la única soberanía de Cristo les acarreó graves consecuencias. Enfrentaron encarcelamientos, torturas y, en muchos casos, la muerte. Sin embargo, estos desafíos no desalentaron su misión. Al contrario, los fortalecieron y unieron en su propósito. La comunidad cristiana también tuvo que navegar por el escepticismo y la falta de comprensión de la sociedad en general. Muchos veían a los cristianos como sectarios o como una amenaza a la moralidad pública. Los apóstoles se esforzaron por demostrar que su mensaje era uno de amor, paz y reconciliación, pero a menudo no fue suficiente para cambiar la percepción pública. A pesar de los desafíos, la perseverancia de los apóstoles se convirtió en una fuente de inspiración para los primeros cristianos. Sus historias de valentía y compromiso, incluso frente a la muerte, motivaron a otros a mantenerse firmes en la fe y a continuar la obra que habían comenzado. La historia de los apóstoles es, en muchos sentidos, una narrativa de resistencia y triunfo espiritual en medio de la adversidad. Martirio de Pedro. El martirio de Pedro es una de las narrativas más emblemáticas de la historia del cristianismo. Según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma bajo el reinado del emperador Nerón. Lo notable de su martirio es que, según se cuenta, pidió ser crucificado de cabeza, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús.
Este gesto simboliza su profunda humildad y devoción hacia Cristo, así como su deseo de ser un verdadero testigo hasta el final. La crucifixión de Pedro no solo marcó su final terrenal, sino que también se convirtió en un poderoso símbolo de la fe cristiana. Su disposición a enfrentar la muerte en lugar de renunciar a su fe resonó profundamente entre los cristianos de la época y sigue inspirando a millones en la actualidad. Su martirio es recordado como un acto supremo de amor y lealtad a Jesús, alimentando la narrativa de sacrificio que caracteriza la vida de muchos mártires cristianos. El contexto del martirio de Pedro refleja las circunstancias difíciles que enfrentaban los cristianos en Roma. La persecución bajo Nerón fue brutal, y muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados por su fe. Pedro, como líder de la comunidad cristiana, se convirtió en un objetivo principal: su valentía. Martirio de Tiago, o Mayor. El martirio de Santiago, el Mayor, es un episodio significativo en la historia del cristianismo primitivo. Este apóstol, conocido por ser uno de los primeros seguidores de Jesús, fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I alrededor del año 44 después de Cristo. Su muerte fue un claro indicativo de la creciente tensión entre los líderes judíos y la nueva comunidad cristiana. Santiago, hermano de Juan, no solo era uno de los 12 apóstoles, sino que también ocupaba un lugar destacado entre ellos, siendo parte del círculo más cercano de Jesús. La ejecución de Santiago tuvo un impacto profundo en la comunidad cristiana de la época. Su muerte no solo representó la pérdida de un líder valiente, sino que también sirvió como un llamado a la perseverancia para los demás seguidores de Cristo. Al ser el primer apóstol en ser martirizado, su sacrificio se convirtió en un símbolo de la fe inquebrantable y el compromiso con la misión de Jesús. Los relatos de su martirio comenzaron a circular y a medida que se difundían, inspiraron a otros a mantenerse firmes en sus creencias, a pesar de las adversidades. Además, la muerte de Santiago tuvo un efecto en la percepción pública del cristianismo. Mientras que algunos veían a los cristianos como una secta peligrosa, otros comenzaron a admirar la valentía de aquellos que estaban dispuestos a dar su vida por su fe. A través de su sacrificio, Santiago ayudó a cimentar la idea de que los seguidores de Jesús no solo eran creyentes pasivos, sino que estaban dispuestos a enfrentarse a las consecuencias de su fe, incluso si eso significaba la muerte. El martirio de Santiago también se menciona en el contexto de la historia de la iglesia primitiva. Su muerte fue seguida de una serie de persecuciones que afectaron a los cristianos en toda la región. Esto llevó a una mayor cohesión entre los creyentes, que se unieron en oración y en la búsqueda de apoyo mutuo. La figura de Santiago se convirtió en un pilar en la memoria colectiva de la iglesia, y su legado perdura hasta el día de hoy, especialmente en la tradición de Santiago de Compostela, donde se dice que sus restos descansan. Finalmente, el martirio de Santiago el Mayor no solo fue un evento aislado, fue el inicio de una serie de persecuciones que marcarían la historia del cristianismo. Su valentía y su sacrificio son recordados no solo como un testimonio de fe, sino también como un llamado a la acción para todos los cristianos, instándolos a vivir con el mismo fervor y dedicación que él demostró hasta el final de su vida. El destino de Juan. Juan, el apóstol amado, es conocido por su longevidad y su papel vital en la formación del cristianismo. Según la tradición, él fue el único apóstol que no sufrió un martirio violento, lo que lo convierte en una figura intrigante dentro del grupo de los 12. Se dice que pasó sus últimos años en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Este exilio fue resultado de las persecuciones contra los cristianos bajo el emperador Domiciano, quien veía en los seguidores de Cristo una amenaza al orden establecido. El exilio de Juan en Patmos no fue un tiempo de inactividad. Al contrario, se considera que este periodo fue crucial para su contribución a la teología cristiana. Durante su aislamiento, tuvo visiones que más tarde se convirtieron en parte del canon del Nuevo Testamento. Su obra no solo abordó el futuro de la Iglesia, sino que también ofreció esperanza a los creyentes que enfrentaban persecuciones, asegurándoles que, a pesar de la adversidad, Dios estaba en control de la historia. A diferencia de otros apóstoles que encontraron un final trágico, la vida de Juan se extendió durante varias décadas. Su longevidad le permitió ser testigo de la expansión del cristianismo y de las luchas que los primeros cristianos enfrentaban. Además, se dice que continuó ejerciendo su influencia en la comunidad cristiana, guiando a otros líderes y manteniendo viva la enseñanza de Jesús.
La figura de Juan es también significativa por su contribución a la teología del amor. En sus cartas enfatiza la importancia del amor entre los creyentes y la relación con Dios. Este enfoque ha resonado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un principio fundamental del cristianismo. Su legado perdura no solo a través de sus escritos, sino también en la forma en que los cristianos entienden y viven su fe. En resumen, el destino de Juan es un recordatorio de que no todos los apóstoles encontraron su fin a través del martirio. Su vida y obra son testimonio de una fe que perdura, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos en la actualidad. Su exilio en Patmos, lejos de ser un final, fue el comienzo de una influencia que se extendería por generaciones. Muerte de Judas Iscariotes. La figura de Judas Iscariotes es una de las más controvertidas en la historia del cristianismo. Conocido por ser el apóstol que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, su historia está marcada por el drama y la tragedia. Tras la traición, Judas experimentó un profundo remordimiento que lo llevó a devolver el dinero y finalmente a quitarse la vida. Este trágico desenlace ha generado numerosas discusiones sobre la naturaleza de su traición y su papel en la narrativa del Nuevo Testamento. Las circunstancias que rodean la muerte de Judas son objeto de debate. Según el Evangelio de Mateo, tras su traición, Judas se ahorcó, mientras que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona un destino diferente. Su cuerpo cayó y se desmembró. Esta discrepancia ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de las fuentes y ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre el arrepentimiento y la redención. La traición de Judas tiene implicaciones teológicas profundas. Algunos ven su acción como parte del plan divino de salvación, mientras que otros lo consideran un ejemplo de la fragilidad humana y la capacidad de fallar. La figura de Judas sirve como un recordatorio de que incluso aquellos que están más cerca de la verdad pueden desviarse. Su historia invita a la reflexión sobre la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y las consecuencias de nuestras acciones. Además, la memoria de Judas ha sido estigmatizada a lo largo de los siglos. A menudo es retratado como el arquetipo del traidor, lo que ha influido en la percepción de los traidores en la cultura popular. Sin embargo, su historia también invita a una mirada más compasiva, cuestionando cómo las circunstancias y las decisiones individuales pueden llevar a una persona a un camino oscuro. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad y la gracia, temas centrales en el cristianismo. En conclusión, la muerte de Judas Iscariotes es un episodio que trasciende la simple traición. Su vida y su final trágico nos invitan a considerar la complejidad de la naturaleza humana y la importancia del libre albedrío. A través de su historia, se nos recuerda que la traición puede surgir incluso en los corazones más cercanos a la verdad, y que el arrepentimiento, aunque doloroso, puede ser una parte del viaje hacia la redención. Martirio de André. André, el hermano de Pedro, es recordado no solo por su papel como apóstol, sino también por su valentía y dedicación en la propagación del cristianismo. Según la tradición, André fue martirizado en una cruz en forma de X, que se conoce como la Cruz de Santo André. Su muerte no solo marcó el final de su vida, sino que también simbolizó su compromiso inquebrantable con la fe que proclamava. La crucifixão de André, de acordo com a tradição, ocorreu na Grécia, onde ele se dedicou a pregar o Evangelho. Durante seu ministério, André se destacou por sua habilidade em conectar-se com as pessoas e por seu fervor missionário. Seu trabalho em diversas regiões, incluindo a Ásia Menor e a Grécia, ajudou a estabelecer as bases da igreja primitiva. A forma como ele enfrentou seu martírio com coragem e fé deixou uma impressão duradoura na memória da comunidade cristã. O martírio de André também é significativo por sua influência na iconografia cristã. A cruz em forma de X, que se tornou um símbolo associado a ele, é amplamente reconhecida e utilizada em várias tradições cristãs. A imagem de André crucificado em tal formato representa não apenas seu sacrifício, mas também a ideia de que a fé pode triunfar sobre a morte. Essa representação continua a inspirar muitos cristãos ao redor do mundo. Além disso, o legado de André é evidente na maneira como ele é lembrado nas tradições cristãs. Ele é considerado o patrono de várias nações e cidades, e sua memória é celebrada em festivais e dias santos. A devoção a André destaca a importância de seus ensinamentos e seu compromisso com a disseminação da mensagem de Cristo.
Sua disposição para enfrentar a morte em nome da fé é um testemunho poderoso da força que a crença pode proporcionar. Assim, o martírio de André não é apenas um evento isolado na história da igreja primitiva, mas um exemplo contínuo de fé e coragem. Sua vida e morte nos lembram da importância de permanecer firme em nossas crenças mesmo. Tomé e sua jornada. Tomé, conocido por sua famosa duda, foi um dos 12 apóstoles que acompanharam a Jesus durante seu ministério. A menudo é recordado por sua incredulidade ante a ressurreição de Cristo, quando exclamou que não creería hasta ver as marcas de los clavos en las manos de Jesús. Esta historia ha llevado a que se le asocie con una actitud escéptica, pero su legado va mucho más allá de este momento. La tradición sostiene que Tomé no solo superó su duda, sino que se convirtió en un ferviente defensor de la fe cristiana. Llevando el mensaje de Jesús a tierras lejanas, se dice que Tomé emprendió un viaje misionero hacia la India, donde se convirtió en el apóstol que fundó las comunidades cristianas. La historia de su predicación en la India está llena de relatos sobre milagros y conversiones. Los cristianos de la India, conocidos como los cristianos de São Tomé, afirman que su llegada marcó el inicio del cristianismo en la región. La cultura local y las tradiciones se entrelazaron con su mensaje, creando una rica herencia cristiana que perdura hasta la actualidad. El martirio de Tomé es un tema central en su legado. Existen diversas tradiciones sobre cómo encontró su fin, pero la mayoría coincide en que fue asesinado por su fe. Se dice que fue apuñalado en la India, lo que simboliza la lucha y el sacrificio de aquellos que se atreven a proclamar la verdad de Cristo en medio de la adversidad. Este acto de valentía ha consolidado su lugar como un símbolo de la perseverancia en la fe. La figura de Tomé también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la duda en el camino espiritual. Su historia nos muestra que cuestionar y buscar respuestas no es algo negativo, sino una parte esencial del crecimiento en la fe. La transformación de Tomé, de escéptico a mártir, inspira a muchos a confrontar sus propias dudas y a encontrar la verdad en su camino espiritual. Finalmente, el legado de Tomé es celebrado no solo en la India, sino en todo el mundo. Su vida y su martirio son recordados por millones como un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la búsqueda de la verdad. La historia de Tomé nos recuerda que, incluso en el escepticismo, hay un camino hacia la fe, y que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares inesperados y transformadores. Martirio de Bartolomeu. Bartolomeu, uno de los apóstoles menos mencionados en los relatos del Nuevo Testamento, ha dejado un legado significativo a través de las tradiciones que rodean su vida y su muerte. Se le atribuye la predicación en varias regiones, incluyendo Armenia y otras partes del Medio Oriente. La figura de Bartolomeu es frecuentemente asociada con un trabajo misionero arduo y comprometido, donde enfrentó numerosos desafíos en su intento de difundir el mensaje de Jesús. Las historias sobre el martirio de Bartolomeu son variadas, lo que refleja las diferentes tradiciones que han crecido alrededor de su figura a lo largo de los siglos. Algunas versiones sugieren que fue desollado vivo, un destino que simboliza el sufrimiento extremo que enfrentaron muchos de los apóstoles por su fe. Este acto brutal no solo resalta la crueldad de sus perseguidores, sino también la inquebrantable determinación de Bartolomeu de permanecer fiel a su misión. La vida de Bartolomeu nos invita a considerar el impacto del sacrificio en la propagación del cristianismo. Su valentía y dedicación en la misión de evangelizar a pueblos lejanos son un ejemplo poderoso de cómo la fe puede superar incluso los obstáculos más aterradores. La memoria de su martirio inspira a muchos a seguir su ejemplo, llevando el mensaje de amor y esperanza de Cristo a lugares donde puede ser más necesario. Además, la figura de Bartolomeu también destaca la importancia de la diversidad dentro de la comunidad cristiana primitiva. A través de su trabajo en diferentes culturas, contribuyó a la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Judea, mostrando que el mensaje de Jesús era universal y podía resonar en todos los rincones del mundo. Su vida es un recordatorio de que la fe puede trascender las diferencias culturales y unir a las personas bajo un mismo ideal. Finalmente, la memoria de Bartolomeu sigue viva en las diversas tradiciones y festividades que celebran su vida y sacrificio. Su legado continúa inspirando a los cristianos a ser valientes en su fe y a no temer el sacrificio que a veces se requiere para llevar el mensaje de amor y verdad a todos los rincones del mundo. La vida de Bartolomeu es una,
prueba del poder transformador del cristianismo y de cómo el compromiso con nuestra fe puede dejar una huella indeleble en la historia. El destino de Mateo. Mateo, también conocido como Leví, es uno de los apóstoles que desempeñó un papel crucial en la difusión del cristianismo. Antes de seguir a Jesús, era un recaudador de impuestos, una profesión que lo ponía en conflicto con muchos judíos de su tiempo. Sin embargo, su transformación y llamado por parte de Jesús son un testimonio del poder redentor de la fe. Mateo se convirtió en un evangelista, siendo el autor del primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, que se centra en la vida y enseñanzas de Jesús. La tradición sugiere que Mateo realizó su ministerio en varias regiones, incluyendo Judea, Siria y Etiopía. A través de su trabajo, Mateo no solo predicó el Evangelio, sino que también fue testigo de la vida y resurrección de Cristo. A menudo se le atribuyen milagros y conversiones que tuvieron lugar durante su ministerio, lo que demuestra su dedicación y el impacto de su labor misionera. En cuanto a su muerte, existen diversas tradiciones que describen cómo Mateo encontró su fin. Algunos relatos sugieren que fue martirizado, mientras que otros indican que murió de muerte natural. La incertidumbre en torno a su destino refleja la falta de documentación precisa en los primeros años del cristianismo, pero lo que es innegable es su contribución al movimiento cristiano y la influencia de su evangelio. La figura de Mateo también nos invita a reflexionar sobre la misericordia y la inclusión en el mensaje de Jesús. Su pasado como recaudador de impuestos, una figura despreciada por muchos, muestra que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Mateo se convirtió en un símbolo de cómo el perdón y la redención pueden cambiar vidas, un mensaje fundamental del cristianismo. Finalmente, el legado de Mateo perdura no solo a través de su evangelio, sino también en la forma en que su vida y ministerio han inspirado a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel en la historia de la fe, y que sin importar nuestro pasado, podemos ser instrumentos del amor y la verdad de Dios en el mundo. El martirio de Simón, el Celote. Simón, conocido como el Celote, es uno de los apóstoles menos conocidos, pero su vida y martirio ofrecen una perspectiva interesante sobre el contexto político y social de su tiempo. Los celotes eran un grupo de judíos que abogaban por la resistencia contra la ocupación romana, lo que sugiere que Simón pudo haber estado muy involucrado en estas tensiones antes de convertirse en seguidor de Jesús. Esta conexión con un movimiento de resistencia puede haber influido en su enfoque misionero y en su deseo de ver la liberación espiritual y política de su pueblo. Las narrativas sobre el martirio de Simón son diversas y a menudo contradictorias. Algunas fuentes sugieren que fue crucificado, mientras que otras indican que fue asesinado de maneras variadas, reflejando la falta de consenso en los relatos sobre los apóstoles. Sin embargo, lo que es claro es que su determinación por difundir el mensaje de Cristo, incluso ante la muerte, resuena con el sacrificio de otros apóstoles que dieron su vida por la fe. Simón también representa el desafío de reconciliar las aspiraciones terrenales con el llamado espiritual. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras convicciones políticas y sociales pueden coexistir con nuestra fe. La vida de Simón ilustra que el verdadero propósito de la vida no radica únicamente en la lucha por causas terrenales, sino en la búsqueda del reino de Dios y en llevar su mensaje a todos los rincones del mundo. El martirio de Simón, al igual que el de otros apóstoles, es un recordatorio de la severidad de la persecución que enfrentaron los primeros cristianos. Su valentía ante la adversidad se convierte en un ejemplo poderoso para aquellos que enfrentan dificultades en la actualidad. En un mundo donde la fe puede ser cuestionada o ridiculizada, la vida de Simón inspira a muchos a mantenerse firmes en sus convicciones. Finalmente, el legado de Simón, el Celote, sigue vivo en la historia del cristianismo. Su compromiso con la causa de Cristo y su disposición a enfrentar la muerte por su fe son recordatorios de que cada apóstol, aunque con historias diversas, contribuyó a la formación de una comunidad de creyentes que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida y martirio nos instan a vivir con valor y a ser testigos de la verdad en un mundo que a menudo se opone a ella. Legado de los AP. Y así llegamos al final de nuestra exploración sobre el trágico destino de los 12 apóstoles de Jesús. Cada uno de ellos, con su valentía y dedicación, dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo. Pero, ¿qué significa realmente su sacrificio para nosotros hoy?
Reflexiona sobre esto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sus vidas y muertes pueden inspirarte en tu propia fe? La historia de los apóstoles no solo es un relato del pasado, es un llamado a la acción. Cada uno enfrentó adversidades inimaginables, pero mantuvo su compromiso con la verdad que encontraron en Jesús. ¿Qué obstáculos estás dispuesto a superar por tu fe? Recuerda que su legado vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo puedes llevar su mensaje al mundo actual? Te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de los apóstoles te inspira más y por qué? No olvides suscribirte para más contenido que profundiza en la fe y la historia bíblica. Juntos, sigamos explorando las enseñanzas que nos guían en este camino espiritual. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté contigo.